Bien, buenas noches para todos. Vamos a dar inicio a este webinar. Quiero que de pronto me cuenten un poquito para las personas que están aquí en sala ya. Entonces, como para conocer un poquito qué expectativas tienen, que de pronto cómo llegaron a este webinar y qué les gustaría de pronto hoy llevarse y que quieren aprender. Entonces, los escucho, ahí tienen el micrófono, los que quieran pueden activar también la cámara. Entonces, para escucharlos un poquito, para que conocerlos. Hay varios que no los conozco, pero sería interesante para ver cuáles son sus expectativas y cuáles son sus sueños. ¿Sí me oyen bien? Quiero que me coloquen ahí en el chat si me están escuchando bien. Ah, bueno, listo. Listo. Entonces vamos a dar inicio. Entonces ahí en la medida que vayamos haciendo la presentación, vamos a vamos a ir esto, pueden hacer preguntas, ¿listo? Entonces vamos a dar inicio. Voy a compartir pantalla. Me dicen si se ve bien, entonces para que... ¿Sí se está viendo la imagen, la pantalla? Ahí para que me pueden colocar ahí en el chat. Listo, entonces vamos a dar inicio. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Rafael Riveros, soy CEO de la editorial Crecer. La editorial Crecer es una editorial que acompaña a escritores. Cuando hablamos de acompañamiento, es un acompañamiento en todos los aspectos. Lo que buscamos es poder en ese proceso de tanto desde el inicio de escribir la idea del libro hasta el tema de lo que es la distribución del libro, ¿sí? Porque todo es un proceso, también está incluido dentro de todo lo que tiene que ver con la industria editorial, que es una gran industria que ahorita vamos a ver en dónde estamos eh, los que incursionamos en el tema de editorial y en el tema de los libros, los escritores, tienen pues todo un contexto, tiene todo un ambiente. Entonces, esto nace aproximadamente, la editorial Crecer, o digamos que el tema editorial empieza hace aproximadamente unos 8 años. Tuve la fortuna de conocer unas personas que les encantaba la parte de los libros, aprendí de ellos, no conocía nada, me fascinó, tuve la oportunidad de conocer a alguien que de pronto ustedes lo han escuchado, que es el estas ferias del libro itinerantes que viaja por toda Colombia y distribuye libros a través de estas ferias y promueve la lectura. Eh, con él visité varias ciudades de Colombia, en donde fui conociendo toda la realidad de lo que son los escritores y toda esa, digámoslo así, esas necesidades que los escritores o que los nuevos escritores tienen a la hora de publicar y de escribir, ¿no? Entonces, a medida que fui conociendo esa realidad con estos amigos, creamos una editorial. eh, Tiempo después, pues no nos entendimos y hacia el 2019 nace la editorial Crecer con toda una idea, con todo lo que se había propuesto
ya se venía trabajando toda una serie de lo que significa escribir y cuáles eran esas necesidades. Entonces se crea Crecer, que viene, Crecer tiene es un nombre compuesto que tiene tres elementos, que es creer, crear y crecer. Entonces, que son los tres pilares que tiene la editorial y son los pilares que todo está fundamentado el método Crecer. Entonces, vamos a dar inicio. Estoy ahorita certificándome como coach ontológico. He trabajado varios años ya aproximadamente tengo 8 años en el mundo editorial, he participado en ferias y gracias a todo este recorrido hemos empezado a trabajar todo lo que tiene que ver con el mundo editorial. Entonces, vamos a dar inicio a esto como para que ustedes conozcan un poco y todo lo que la editorial Crecer también crea ese acompañamiento. Entonces, vamos a ver. ¿Qué necesitamos para escribir y autopublicar? No sé si de pronto alguno de ustedes tienen alguna idea de cómo se publica o cómo se escribe. ¿Sí? Porque pues hay ciertos elementos, a veces llegan y dicen, no, es que para uno escribir un libro tiene uno que tener una gran ortografía, no, es que para escribir un libro yo tengo que ser comunicador social o tengo que tener ciertos elementos en gramática. Entonces, ¿quiénes han visto eso? Ven como como esa limitante, ¿cierto? Entonces, a medida que nosotros incursionamos, quiero decirles que esto es como cuando uno aprende a montar bicicleta, ¿no? Uno no aprende a montar bicicleta por internet, ni tampoco aprende a nadar por internet. Lo mismo el escribir. Puede hacer que hayan ciertos, digamos que, tips o elementos que le dicen a uno, le indican cómo debe realizar de pronto para montar bicicleta o de pronto para nadar o de pronto también para el tema de escribir. Entonces, cómo empezar a escribir y todo eso. Pero esta es la buena noticia, que es entrenable. O sea, no necesitamos nosotros de tener esas grandes habilidades de la escritura, ni haber estudiado periodismo, ni haber estudiado literatura, ni filosofía, ni nada de lo que tenga que ver con las ciencias humanas para ser un escritor. Simplemente lo que necesitamos es que nosotros tengamos la disposición para hacerlo y tenemos que hacer unas prácticas. Entonces, para escribir hay que practicar, hay que escribir. A veces a mí me preguntaban y cuando yo empecé, a veces me decían, oiga, ¿por qué no escriben? Y yo no, no, es que y sacaba las miles de excusas. Entonces, a medida con el tiempo, me di cuenta que a medida que iba haciendo escritos, a medida que iba leyendo, a medida que iba teniendo esa práctica, iba creando ese hábito, iba creando esa habilidad de escribir. Aunque no escribo muy bien, aunque ya últimamente cuando hago los escritos ya me corrigen menos, eso me da alegría porque eso significa, o yo lo entiendo así, que ya estoy cometiendo menos errores. Entonces, digamos que lo que uno busca en todo este tema es tener una disposición. Y aquí viene el primer elemento de esta noche. Es la actitud que yo tenga para enfrentar. Y como me decía en una charla que teníamos hace poco, teníamos un curso que hice a nivel de marca personal y del tema de webinar, me decían, es que es mejor hecho que perfecto. Y muchas ocasiones nosotros sacamos unos pretextos y decir, no, es que esto todavía no está listo, no, es que yo todavía no estoy listo para arrancar, yo todavía no estoy lista para arrancar, creo que no es el momento. Si vamos a esperar el momento, quiero decirles que no hay un momento indicado, no hay un momento especial. El momento es hoy. El momento es, es cuando usted tiene esa actitud
y dice, oiga, lo quiero hacer, lo voy a hacer, a, a arrojar. Eso es como cuando quieres nadar, si no se mete a la piscina o si no se mete al lago o al río a nadar, pues no va a aprender a nadar. Entonces es importante que nosotros tengamos eso y es la actitud con que nosotros enfrentemos. No es tanto si está bien o está mal, no, es cuál es el primer paso que tengo que dar. Y por eso es importante que nosotros día a día tengamos esos elementos claros de qué es lo que significa escribir, qué es lo que significa para nosotros autopublicar. Porque muchas veces nosotros decimos, bueno, yo no escribo porque es que viene esperando que de pronto una editorial me llame o mando el escrito a una editorial y es todo un proceso. Entonces, el mundo editorial y la autopublicación está compuesto de muchos elementos y es un mundo que nosotros en muchas ocasiones cuando tenemos un libro no dimensionamos todos esos elementos o todas las personas que participan en la hechura de ese libro. Tanto el escritor como su equipo, entran los diseñadores, entran los correctores de estilo, y empieza a generarse como ese equipo de trabajo. Por eso es importante que nosotros comprendamos un poquito de qué se trata este mundo editorial y qué significa la autopublicación. Porque es que muchas veces nosotros decimos, bueno, listo, yo lo llevo a una imprenta y allá me lo imprimen y sale y lo empiezo a vender. Pero resulta que antes de eso, nosotros debemos tener una serie de elementos y conocer un poquito en dónde nos estamos moviendo. Entonces, cuando nosotros empezamos, debemos reconocer, aquí hay dos elementos que debemos empezar a diferenciar, ¿cierto? Lo que es el ISBN, que el ISBN es como la cédula del libro. Esto es un registro o un código de barras y un código que generalmente lo da la Cámara Colombiana del Libro, aunque hay otras entidades internacionales que lo generan. Por ejemplo, cuando a veces publican en Amazon, Amazon también da esta clase de ISBN. Digamos que este ISBN es una clasificación que se hace del libro en donde vamos a encontrar todos los elementos para el tema de la organización en las bibliotecas, también en el tema de todo lo que tiene que ver en las bases de datos para poder identificar por dónde va a estar, digamos, los motores de búsqueda, dónde lo van a tener en cuenta. Y en este ISBN es la cédula que va a tener ese libro, donde va a decir cuáles las dimensiones, quién es el autor, cuándo se publicó, cuántas páginas tiene, de qué género es, y todos los elementos pormenores que nos van a ayudar a clasificar ese libro. Este lo da la Cámara Colombiana del Libro, pero acá es importante que nosotros diferenciemos dos cosas. Una cosa son los derechos de autor y todo lo que es el copyright, y el ICBN es otro elemento diferente, ¿sí? Los derechos de autor son los derechos que usted o que el escritor ante las entes reguladores, en este caso, pues en la parte de derechos de autor, donde usted va y lleva su obra y dice, mire, esta obra literaria o estas fotos son mías o este método es mío, ¿sí? Donde usted registra y deja constancia de que eso que usted está creando es suyo, le pertenece. Porque es importante que lo hagamos ante los entes reguladores y registrar esto del tema de derechos de autor, porque muchas veces la gente se deja, digamos que se queda solamente con el ICBN. Resulta que no es suficiente. Entonces, el ICBN es el que nos permite identificar a los libros. Es decir, que podría decirse que es como el que va a identificar a nivel
a nivel de la red y a nivel de todas bibliotecas y librerías, ese libro pertenece al autor, tiene tantas páginas y todo lo demás. Aquí, estos son unos datos de la Cámara del Libro, que va desde el 2019 hasta el 2023. Se dice que la asignación de registros ICBN desde el 2019, ¿cierto? Estaban en 19.823 por año. Y fue aumentando, recordemos que en el 2020 fue la pandemia, entonces aumentó un poquito y fíjense que al 2021 aumenta un poquito más y hacia el 2022 aumenta mucho más. Entonces, vemos cómo nosotros, este tema del ICBN ha tomado fuerza porque le han dado la importancia de lo que significa tener un registro ante las bibliotecas y ante todos los, digámoslo así, las redes de librerías y todo lo que tiene que ver con la parte de la identificación del libro. En la asignación de los registros ICBN se unen agente editor. Entonces están los editores naturales, están las autopublicaciones y está digámoslo así, editores con personería jurídica. Estos son pues la gran mayoría de las editoriales y fíjense cómo a través de los años, desde el 2019 para acá, la autopublicación ha tomado un gran protagonismo. Fíjense que ya estamos en un 15%, hasta el año pasado, hay un 15% de que las personas están empezando a autopublicar. ¿Esto por qué? Porque es la manera de no quedarnos tan, digamos, bloqueados nuestro sueño de escribir o de publicar un libro y esperando a que una editorial de pronto nos llame o una editorial busque y nos diga, oiga, mire, sí, tengo acá el tema de crear este libro, quiero que ustedes me lo impriman, que me hagan todo el proceso, ¿sí? Pero es importante que nosotros comprendamos cómo se mueve este mundo editorial dentro de la autopublicación y cómo nosotros podemos hacer realidad este sueño y por qué es importante. El registro según el subsector, entonces está, digamos que los clasifican como en 4 temas. Interés general, en interés general están todos los libros que son novelas, todos los libros que son de ciencia ficción, todos los libros que son a nivel de desarrollo personal, todos aquellos que son libros que no necesitan un público, digamos, es de interés general, que no necesita tener una especialidad para poder leer estos libros. Entonces, los catalogan como interés general. Entonces, ahí entran todos los que tengan pensado de pronto, por ejemplo, que tienen una biografía. Entonces, ahí entran dentro del proceso de interés general. Que de pronto tengo un libro de poesía. Ahí entra dentro de los interés general. Ah, que yo tengo un libro de cuentos. Ah, bueno, ahí entra dentro de interés general. No, que yo tengo un tema sobre un método que creé de desarrollo personal y quiero sacar ese libro, entonces está en interés general. Están los técnicos y científicos que ya son más específicos, que ya son de una profesional, que ya son de una entidad, por decirlo así, que ya viene presentado más que todo para personas que de pronto tienen ese proceso de algo mucho, muy técnico, por ejemplo, los de medicina, los de psicología, que ya hablan un lenguaje muy técnico y son para un público muy específico. Están los de educación, que los de educación son aquellos que son manuales, aquellos temas que son libros escolares, libros universitarios, son todos aquellos libros que son dedicados a la educación. Y están los libros religiosos. Entonces, fíjense que tenemos un gran, digámoslo así, una gran participación dentro de los interés general, también en la parte de libros técnicos y la parte educativa. El libro religioso se ha mantenido a través del tiempo. Vemos que de pronto en el 2021 subió un poquito. Considero yo que puede ser por el tema de pandemia, que todo el mundo estaba buscando como esos espacios a nivel espiritual y religiosos, entonces posiblemente por eso aumenta un poquito.
Esto está según el formato, entonces aquí está el libro impreso, el libro digital y audiolibro. Digamos que estos son los tres, como los tres, por decirlo así, los tres formatos que normalmente se tiene para los libros. Fíjese que el libro impreso tiene un gran alcance. Simplemente que después del 2019 empezó a disminuir y a ganar terreno el libro digital. Fíjense que ya tenemos una participación de un 35%. Por eso es importante cuando a veces los escritores llegan aquí a la editorial, siempre les aconsejamos que lo saquemos en las dos versiones. Cada versión tiene un ISBN. Entonces, si es libro digital, si es libro electrónico y los audiolibros deben tener un ISBN especial. Entonces, la cámara del libro pues tiene por decirlo así, las dos modalidades. Entonces se puede, de una vez se hace toda la gestión para que se pueda hacer de una vez el ICBN para las dos gestiones. Cada vez que nosotros, por decir algo, hacemos unos cambios en el libro, que es lo que llamamos edición, primera edición, segunda edición, tercera edición, cada vez que le hacemos una edición, sacamos un nuevo ISBN, porque pues quiere decir que va a tener unos cambios adicionales y por eso pues ahí se le coloca dentro de eso. Las personas cuando son nuevas y cuando se hace el registro de ICBN, no aparecen ahí en el registro, pero después de eso ya empiezan a salir en las bases de datos como autores y aparecen registrados pues como autores colombianos. Entonces, la participación de títulos editados por formato, entonces hay un 91 a nivel de libros impresos y digámoslo así, que a nivel digital y audiolibros. ¿Qué quiere decir? Que estos editados, eh, digamos que por editados son aquellos que han tenido ese proceso de edición, porque hay muchos que lo sacan, pero no queda registro cuando se crea el libro. Hay una parte donde están los créditos, donde se hace todo el tema de lo que tiene que ver con los créditos que se le dan a las personas. Entonces ahí va quedando como ese registro de quiénes son los que están pidiendo. Además de eso, pues ahí hay unas, digámoslo así, que hay unas ítem donde muestran si tiene sello editorial o no tiene sello editorial. ¿Sí? El sello editorial es una entidad eh, que lo que busca es darle ese aval a ese libro y decir, sí, mire, tiene unos procesos, tiene un proceso de edición donde hubo unos diseñadores, donde hubo unos correctores de estilo y ese sello editorial hizo el acompañamiento de eso. Entonces, a eso se refiere a títulos editados. Entonces, fíjense que es un número bastante grande. Entonces, ventas totales del sector editorial por millones de pesos. Vea que no es un número nada despreciable. Estamos hablando de al año se están comercializando, a través del tiempo ha ido aumentando y hacia el 2023 hubo ventas de más o menos 959 millones 441 mil. ¿Qué? 959 millones, que sí, 441 mil. Entonces, cuando nosotros miramos este tema de todo lo que tiene que ver con la comercialización de libros, vemos que hay un gran movimiento, hay grandes recursos que si nosotros quisiéramos vivir de la lectura o de la escritura, lo podemos hacer. Simplemente que tenemos que tener unos procedimientos, debemos tener ciertos elementos, porque muchas veces la gente llega y le dice a uno, ah, no, pero es que yo ya escribí, ya publiqué y lo subí a Amazon. Bueno, ¿y cuántas ventas ha tenido? No, pues sabe que no he tenido. Entonces, ahí es donde yo a veces le saco la pregunta. Imagínense cuántos libros tiene la plataforma de Amazon. Entonces, imagínense cómo hace la persona que vaya a buscar un libro para
buscarlo entre tanta gente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos que tener una estrategia, tenemos que tener ciertos elementos y que tenemos que tener todo un plan de marketing para poder comercializar ese libro. No es que yo llego, lo subo a Amazon y ya me va y me siento a esperar que me vaya a llegar la platica. Entonces, es importante que nosotros empecemos a mirar todos esos elementos que nosotros podemos lograr a través de todo lo que tiene que ver con este sector. Entonces, la distribución en venta por subsector en millones, digamos que el libro impreso sigue teniendo un porcentaje bastante alto. Sí, los libros religiosos también tienen un porcentaje. Hacia el 2022 subieron un poquito, en el 2023 ya volvieron a bajar, pero tienen también un tema, una buena participación a nivel de libros técnicos y los libros de educación. Entonces vea que nosotros, a medida que nosotros vemos estos números, podemos ir identificando, oiga, yo de verdad lo que tengo, este conocimiento que estoy teniendo o esto que yo quiero escribir, yo puedo tener unos dineros. Inicialmente, de pronto no podemos decir que vamos a vivir de la escritura, pero sí podíamos tenerlo como una visión de unos ingresos adicionales. Entonces, pero para eso debemos conocer muy bien cómo se mueve esta industria y qué es lo que necesitamos para ello. Porque no solamente es tener la actitud de escribir, sino que también necesitamos tener ciertas habilidades que tenemos que ir identificando y desarrollando para que todo esto se haga realidad. Entonces, ¿qué debo identificar? Entonces, el observador que soy, debo tener en cuenta cuál es ese, soy ese observador. Mañana vamos a tener el segundo encuentro que es sobre el tema de escribir para sanar y crecer. El tema de mañana nos va a mostrar cuáles son esos o cómo yo afilo ese observador que también me va a permitir a mí identificar cómo son mis pensamientos a través de la escritura. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que cuando nosotros leemos el libro, leemos es la óptica que el autor nos está presentando. Esto es como también como pasa en las películas. Fíjense que a veces las películas de libros dice uno, oiga, pero el libro decía unas cosas y la película trata de otras. Entonces sí, autor del libro tiene una visión y el director de la película y el guionista tiene otra visión. Es otra manera de observar ese mundo creado en esos libros. Por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta que también a la hora de leer tenemos que nosotros identificar realmente de dónde viene el autor. ¿Por qué el autor está diciendo estas cosas? ¿Por qué el autor está escribiendo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos quiere decir el autor con todo esto? Porque es una manera de pensamientos, creencias, una serie de elementos que están dentro de la escritura y que hacen parte del pensamiento. Y debemos tener en cuenta que el ser humano, desde una visión ontológica, está compuesto por tres dimensiones. Un lenguaje que lo construye, un lenguaje que crea mundos, un lenguaje que hace que esos mundos se hagan realidad, unas emociones que toman cuerpo, unas emociones que se van generando a través de lo que observamos y de lo que escuchamos. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Cada vez que observamos y escuchamos, hacemos interpretaciones. Y esas interpretaciones a veces generan como esas emociones. Fíjese que a veces cuando nosotros no vemos los contextos dentro de las redes sociales, es fácil que manipulen nuestras emociones y es muy fácil que nos dejemos llevar por aquellos elementos que de pronto generan indignación en nosotros y es lo que nosotros a veces creamos como ese caos y nos dejamos llevar por todo ese mundo de las redes sociales. Por eso es importante que nosotros aprendamos a leer, aprendemos a observar. Ahorita hay un tema que se llama, lo vi ahorita en la Filbo de este año, del 2024, hicieron el lanzamiento
de un libro, es de un docente de la Universidad Nacional que habla sobre la alfabetización audiovisual. Y estamos en un mundo donde tenemos que empezar a mirar desde ese punto de vista todo lo que significa la alfabetización eh, audiovisual para nosotros poder difundir nuestros libros. Es importante que también tengamos ese aprendizaje. Entonces, debemos empezar a cambiar nuestra forma de ver. Por eso es importante que nosotros, cada vez que nosotros tengamos ciertos elementos, a la hora de escribir, pues vamos a necesitar de ese observador y de esa escucha. ¿Cuáles son las ventajas de autopublicar? Hay unos beneficios. Primero, porque nos permite tomar el control. Dentro de la industria hay tres maneras de publicar. Hay una publicación que es todo lo que tiene que ver con eh, la publicación tradicional, que llega usted llega a una editorial, entrega su manuscrito, se demoran un resto porque llegan infinidades y ahorita con el tema del correo electrónico y con toda esa disponibilidad, pues imagínense cuántas personas no envían su escrito para que sean leídos y a ver si los tienen en cuenta. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros vamos a esta clase de editoriales, perdemos el control sobre el contenido y el diseño. O sea que cuando nosotros vamos allá, automáticamente lo que hacen las editoriales es listo, nosotros recibimos, nosotros ponemos el recurso, vamos a hacer todo el tema de la lectura, todo el tema de la corrección de estilo, todo el tema de la diagramación y diseño, todo el tema de la impresión, todo el tema de la distribución, y a usted le vamos a dar una porción que va entre 5 y 7% de la venta de ese libro. Entonces, y eso sí se vende, porque en muchas ocasiones no se vende, entonces el autor termina pues sin recursos. De pronto le quedó como la satisfacción de que la editorial X me publicó y solo queda eso. Hay otro segundo que es el porcentaje de regalías, que era lo que hablábamos ya aquí. Entonces ya yo no me sujeto a el tema de que me den solo el 7%, sino que aquí pues lógicamente pues tengo que invertir, tengo que dar un dinero para poder publicar. Entonces tengo que, de ese libro tengo que hacer una inversión inicial, pero que después de que esté ese libro, esa inversión inicial se va reduciendo en la medida en que yo voy comercializando el libro, ya sea el libro impreso o el libro digital. Aproximadamente, cuando sea el libro impreso, el costo, digamos que los porcentajes que va ganando el autor, podría decirse que puede ser de un 30 a 40%. Fíjese que ya estamos hablando de pasar de 5 a 7 a un 30%. Si es digital, pues ya estamos hablando de casi un 80%, 70 y 80 de las ventas de ese libro. ¿Qué quiere decir? Que si el libro me costó, si el libro lo vendí en 10,000, pues son 7,000 pesos que me voy a ganar. Entonces, esto me permite a mí que yo voy a tener una mayor participación, pero también debo tener claro que yo soy el responsable de que voy a crear todo ese movimiento para que ese libro se venda. Entonces, voy a tener el control, sí, voy a tener más regalías, sí, y voy a tener la oportunidad de construir una marca. Digamos que para que el libro tenga éxito o poderlo distribuir y comercializar, es importante que el autor empiece a tener esa marca personal. Y es aquí donde la editorial Crecer les ayuda también en todo ese proceso. Por decir algo, en el tema de mañana, uno de los procesos de curación o digamos de la escritura es aprender a nosotros a través a identificar cuáles son esos pensamientos limitantes y esos pensamientos que me bloquean, que no me dejan avanzar. Y esos pensamientos que hace que yo de pronto no encuentre cuál es mi identidad, cuáles son esos valores que me identifican
Y es ahí donde el escritor puede crear esa marca personal. Es donde van a empezar a iniciar todo ese proceso de lo que tiene que ver con el tema de los valores, de los principios que lo identifican, de cuál es su misión de vida, de por qué está escribiendo, de por qué quiere dar a conocer lo que piensa, lo que siente y todo lo que está escribiendo, o de pronto toda esa experiencia que adquirió a través del tiempo y que quiere darlo a conocer. Y también nos da una flexibilidad de que yo lo puedo vender donde yo quiera. Esto, por ejemplo, cuando estábamos en la primera editorial, había un escritor de España que quería incursionar en el mercado latinoamericano y vio en nosotros como esa oportunidad para un libro. Era un libro muy interesante, era un libro él fue corresponsal de guerra. Entonces es la historia de un niño en Beirut muy impactante, un niño que crea un liderazgo y él quería incursionar, era un libro muy bueno y quería incursionar en el mercado latinoamericano. Pero Oxford le dijo, no, señor, no, usted no puede hacer eso. Nosotros tenemos un contrato de exclusividad y lo tenemos por 5 años. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando usted tiene el control, usted puede hacer cualquier, digamos, alianzas con otras editoriales o con otras personas de otros países. Entonces, usted va a poder empezar a trabajar todo el tema de flexibilidad. Por ejemplo, ahorita hay un tema de la distribución que se llama impresión por demanda. Esa impresión por demanda le permite a usted tener unos libros pocos. Por ejemplo, cuando iniciamos el tema de la impresión, era costoso porque antes tenía que hacer usted un tiraje de 1.000 libros como mínimo para que fuera económico, pero de todas maneras eso representaba un gran capital si usted quería autopublicar. ¿Qué es lo bueno de ahora? Que lo bueno de ahora es que usted puede hacer todo el proceso editorial, deja el libro digital e imprime unos poquitos, unos 50 libros como para tener usted para la distribución, para la comercialización, y a medida que vaya viendo la demanda se va, se va imprimiendo. Entonces, por decir algo, ahí también el tema por demanda es que hay una gran red, Bibliomanager, y donde se colocan los libros y se pueden llegar a distribuir a nivel Latinoamérica y puede tener un alcance hasta España, Europa. Por ejemplo, si alguna editor de las librerías que están conectadas le llega a interesar su libro, en cualquier parte de Latinoamérica, bueno, en 9 países específicamente, pueden comprar su libro. No tenemos que exportar, no tenemos, o sea, es una manera mucho más fácil, más sencilla, no es fácil, sino sencilla de comercializar. Entonces, esas son las ventajas que me va a permitir la autopublicación, de que yo puedo crear como ese control y puedo tener una verificación como mucho más, por decirlo así, como más estricta o más cercana de cómo se va moviendo este tema. Bueno, para eso, pues, para todo lo anterior, nosotros debemos tener ciertos dominios en el tema de la escritura. Y como yo les decía al inicio, no es que yo tengo que hacer el gran curso de gramática, yo tengo que estudiar filosofía, yo tengo que estudiar literatura, yo tengo que estudiar periodismo, yo tengo que estudiar filosofía. No, 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 no necesitamos eso. Simplemente es que nosotros a través de la práctica constante va mejorando y va sacando esas habilidades que nosotros vamos teniendo. Entonces es importante que nosotros, en la medida en que nosotros tomemos la decisión, listo, yo quiero autopublicar, yo quiero lanzarme a este reto y yo quiero hacer realidad mi sueño. Yo no quiero esperar que una editorial me llame para poder publicar mi libro. Entonces, ¿qué pasa? Que debemos empezar por tener su escrito. Para eso
Por eso la editorial Crecer le hace ese acompañamiento y le va indicando esos pasos que tiene que dar para poder hacer realidad su sueño. Entonces nosotros le hacemos ese acompañamiento y esto que estamos viendo hoy es el curso que nosotros tenemos para aquellos nuevos escritores que quieren potencializar, que quieren escribir y que quieren lanzar su libro y que quieren crear ese proceso de cómo empezar a escribir. Entonces, por decir algo, yo llego y digo, oigan, yo quiero escribir, pero no tengo ni idea cómo lo debo hacer. No, es que yo creo que mi vida tiene, mi experiencia de vida ha sido tan dura que yo considero que deben conocerla. Entonces es aquí donde empezamos y hacemos las primeras preguntas. Bueno, usted quiere escribir, usted quiere que su libro lo lea quiénes, su familia y sus amigos o lo lea todo el mundo. No, que lo lea todo el mundo, es lo que nos responde. Entonces, para eso debemos empezar a tener ciertos elementos dentro de la escritura que me va a permitir que ese público al cual yo quiero llegar, este escrito le pueda llegar. Las personas que durante este tiempo, hacia el final voy a tener unos regalos para aquellas personas que se queden y voy a tenerles un regalo de algunos por decirlo así, algunas plantillas, algunos libros que le van a permitir, como le van a dar esos elementos. Igual en el curso, las personas que después quieran hacer el curso van a tener pues mayor profundidad, por ejemplo, en el tema de la escritura, pues van a tener ciertos elementos mucho más claros. Es importante que tengamos claro como la técnica de la literatura o de lo que nosotros queremos escribir, ¿no? Entonces, aprender un poquito sobre narrativa, sobre la estructura, sobre el diálogo, sobre los personajes, los elementos, esos literarios que hacen que el libro tome cuerpo y sea atractivo para leer. Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta esos pequeños elementos. No quiere decir que vamos a hacer todo un curso de gramática al estilo como si estuviéramos estudiando literatura, sino, o a nivel de gramática, sino que lo que necesitamos son los elementos esenciales para que nosotros podamos escribir. ¿Qué es lo bueno? Que cuando nosotros escribimos, pues tenemos un equipo que se llaman los correctores de estilo y ellos nos van a ayudar a crear, a estructurar mejor eso es escrito. Pero ¿qué pasa? Que yo debo tener claro para qué estoy escribiendo, para quiénes estoy escribiendo, qué quiero lograr con con ese libro. Entonces son una serie de preguntas que se debe empezar a responder para que podamos nosotros tener y que a través de la práctica se van a tener esos elementos. Hay una adaptabilidad digital, ahorita estamos viendo mucho el tema, se dice que ahorita cuando salieron ya este año, el año pasado y este año que ha tomado fuerza las inteligencias artificiales, la gente dice, no, ya se nos acabó el mundo, ya esto no va más, ya nos van a reemplazar. No, son herramientas, ¿sí? Más adelante puede ser, no sabemos, pero en este momento es una herramienta que nos puede ayudar. Entonces es como comprender en qué medio digital estamos moviéndose. Por ejemplo, el jueves vamos a ver todo ese tema digital de cómo las inteligencias artificiales me pueden ayudar a, digamos que a estructurar las ideas, pero para eso yo las debo tener claras. Como yo, por ejemplo, tengo un método o tengo un taller o un curso, ¿cierto? Pero yo lo quiero convertir, yo quiero estructurarlo de una manera que sea muy viable. Entonces yo con las inteligencias artificiales debo o puedo llegar a crear un buen taller con unas pedagogías, con unos aprendizajes, con un tema pedagógico a nivel de que me permitan a mí crear ese taller que pueda tener un aprendizaje, que pueda tener un desarrollo de habilidades y que las personas que asisten a él puedan lograr ese objetivo por el cual han asistido. Entonces, eso
es lo que tenemos que tener nosotros claros. Ahora, por ejemplo, nosotros podemos ayudarnos de la inteligencia artificial para poder escribir una obra. Pero la inteligencia artificial no quiere decir que es que yo le digo escríbame el libro y él me lo va a escribir. Yo tengo que darle ciertos elementos, yo tengo que ser muy específico con él. Debo darle un rol, debo darle quién soy yo, que para que esa inteligencia empiece a ayudarme. Entonces es importante que nosotros no veamos la parte tecnológica como ese tema de que, uy, ya el monstruo que nos va a acabar y que ya no vamos a tener cabida en el mundo. Entonces es importante que nosotros también aprendamos todo cómo funciona el marketing digital. Entonces, no solamente nosotros debemos aprender a a escribir, sino que también nosotros tengamos ese tema de todo lo que tiene que ver con el marketing digital. El marketing digital nos permite a nosotros también identificar cuáles son esas, por decirlo así, cuál es ese público objetivo, qué voy a buscar con este libro, qué quiero que la gente haga con el libro, qué quiero que aprendan o qué quiero entretenerlos, pero debo conocer de qué se trata. Por eso es importante esa habilidad dentro del mundo, dentro de la autopublicación. Debo aprender a conectarme con las redes, debo tener ciertos elementos. En muchas ocasiones hay escritores que tienen un libro de cierto tema y terminan hablando de un montón de cosas que hace que de pronto no tenga un buen manejo de las redes sociales. Y ustedes saben que ahorita todo el mundo cuando va a interactuar con alguien va a las redes sociales y mira quién es esa persona. Lo mismo lo hacen para el tema de selección de personal. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta que podemos construir una comunidad literaria alrededor de nuestro tema. Entonces debemos desarrollar esas habilidades de empatía, esas habilidades de conectar con el otro, esas habilidades de conectar con mi pensamiento. Y ojo que aquí tenemos que ser muy responsables con el tema del conocimiento, con el tema de la conexión, con el tema de las ideas, porque en muchas ocasiones nosotros violamos cognitivamente a las personas, porque queremos imponer lo que nosotros estamos viendo. Y ayer precisamente estábamos nosotros tenemos un grupo de estudio de coach, estamos estudiando el tema de coaching, entonces nosotros aplicamos las herramientas entre nosotros para conocerlas y después hacemos una retroalimentación. Y había algo interesante que nos decía una psicóloga, y ella decía eh, que la vida consiste en ser felices y no en tener la razón. En muchas ocasiones nosotros nos enfrascamos en demostrar que yo tengo la razón, pero lo que nosotros debemos es mostrar nuestro punto de vista, pero depende de qué mirada estamos teniendo. La otra persona puede tener otra perspectiva y puede estar viendo desde otra ventana. Por ejemplo, siempre coloco el tema eh, de un hotel que está uno mirando hacia el frente y ve una playa, pero hay alguien que está hacia un lado lateral viendo por otra ventana y dice, mírese por la ventana y verá que hay un mar. Y resulta que para el otro lado lo que hay es un poco de árboles. No, no, pero es que yo veo árboles, yo veo es vegetación, yo veo un bosque. No, no, es un mar. Entonces, ambos tienen la razón. Depende de qué punto de vista yo estoy viendo eso que estamos hablando. Y por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta ese tema de las interpretaciones. Nosotros siempre lo que hacemos son interpretaciones, son opiniones. Creemos que son verdades y eso lo vamos a ver mañana. Todo el tema de cuándo es un juicio, cuándo es una verdad, cómo nosotros vemos que es verdad. Por ejemplo, eso que me estoy pasando, esa idea que me está rondando en la cabeza, quién me la dijo, cómo me la dijo, por qué yo la estoy tomando como un hecho y es solo la interpretación de la otra persona y eso hace que de pronto yo no pueda avanzar. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta ese lenguaje y por medio de estas comunidades lo que buscamos es tener ese compartir y por eso nosotros debemos
empezar a agruparnos. Entonces, es ir a esos grupos de escritores, es asistir a talleres, a conferencias, es empezar a conectarnos. Digamos que es empezar a mirar ese ambiente de cómo yo me voy conectando con otras personas que tienen las mismas intenciones. Fíjense que hay algunos eventos que son especiales para profesionales. Entonces está el simposio que no sé qué para médicos, que hay el simposio para químicos, que hay para no sé qué, para psicólogos, bueno, hay para todos los ambientes. Entonces es importante también tener una colaboración con otros escritores. Entonces, si yo puedo, por ejemplo, si yo conocí a alguien que me pueda ayudar, podemos escribir algo entre los dos y de pronto aprovechar que esa persona, fíjese que los cantantes lo hacen, ese apoyo que se hacen entre ellos para promocionar o para promocionarse, entonces hacen unos trabajos en conjunto y lo que hace es que a partir de el reconocimiento que tiene el autor, el otro autor, pues yo automáticamente voy a empezar a tener ese ambiente. Entonces, por eso es importante todo lo que tiene que ver con crear las conexiones y las redes. O sea, no solamente es escribir y me quedo esperando a ver qué publico y ya. No, tengo que abrirme a un mundo. Y ahorita podemos hacer amigos en todos lados. Podemos conocer gente de España, podemos conocer gente de Argentina, de México, de Estados Unidos, de cualquier parte del mundo. Entonces es importante que nosotros empecemos a conectarnos con todo eso. Ahora viene todo lo que es el emprendimiento literario, o sea, lo que les decía yo, la marca personal. Es importante que nosotros empecemos a buscar esa identidad. Por eso es importante que nosotros identifiquemos cuáles son nuestros valores, que nos identifican, que nos hacen y que nos describen cómo somos nosotros. Y además de eso nos ayuda a encontrar esa misión de vida que está conectada con nosotros y esto nos va a ayudar. Entonces, ¿por qué quiero autopublicar? ¿Por qué quiero yo esto? ¿Cuáles son las audiencias objetivo que yo voy a tener para la publicación? Entonces, yo debo tener en cuenta todos esos elementos. Por ejemplo, si yo quiero escribir cuentos para niños, ¿cierto? Pues debo mirar a qué niños voy a llegarle. Si van a ser de los pequeñitos o si voy a ser ya de los más creciditos de 7, 8 años hacia arriba. Es empezar a identificar, porque yo debo conocer en dónde está mi público, porque yo soy el que estoy creando una empresa a través de la autopublicación, ¿sí? Entonces es ahí donde nosotros tenemos que empezar a buscar cuáles son esos elementos esenciales. El derecho de autor y contratos, debo aprender cuáles son esos contratos. Y mire lo importante que es. Esto, dentro del tema para los que tienen libros escolares, es muy usual encontrar que hay editoriales que llegan y le pagan a docentes para que creen libros para ciertos cursos. Entonces, ¿qué pasa? Que yo llego como editorial y le digo yo al docente, mire, señor docente, yo quiero un libro para dictar la clase de español, por decirlo así, de los grados por decir algo, de primero o segundo primaria. ¿Sí? Entonces yo le digo, listo, yo le voy a pagar 5 millones de pesos por ese libro y listo. Entonces, ¿qué pasa? Que en el contrato va a aparecer que listo, usted es el autor, pero los derechos patrimoniales, quiere decir la explotación económica, no le va a corresponder a usted porque ya usted cede los derechos a esa editorial, o sea que la editorial es la que va a explotar económicamente ese libro. Ese libro termina, pues, usted siendo el autor del libro, pero no va a tener una recompensa por ese trabajo, sino ya se la pagaron. Le dieron esos 5 millones. Pero hay editoriales que ese libro trasciende y dura años y años y años y años y ellos sacándole, sacándole, sacándole. Y el escritor, que fue el que hizo todo, que tuvo que estudiar, que tuvo que sacar todo, digamos, investigar y escribir, entonces es el que tiene una participación, pero muy pequeña si nos ponemos a mirar
todo el tema de cuánto dinero a través del tiempo se fue sacando. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta estos objetivos. ¿Por qué? Porque nosotros a partir de ahí vamos a identificar en dónde nos estamos moviendo y tener claro con quiénes estamos haciendo contratos. La pasión y la creatividad, disfruta escribiendo. Es importante la pasión de las palabras. Por eso es clave que nosotros identifiquemos las palabras. Por ejemplo, yo siempre en mis talleres les pongo a la diferencia de qué es entender y comprender. En muchas ocasiones no le ponemos cuidado y son dos palabras que normalmente no parecieran que fueran lo mismo o son sinónimos, pero realmente no son sinónimos, son diferentes. Entonces, en la una es yo mirando desde afuera y en la otra ya me involucra. Entonces, por eso es importante que nosotros el lenguaje y todo lo que representa genere esa emoción para que nosotros podamos crear toda esa infraestructura dentro de esa creatividad. Explorar nuevas ideas, ser creativos y no tener y los temas de salir de la zona de confort. Entonces, el autopublicar nos va a obligar a que tenemos que salir de la zona de confort. Fíjense que vamos a tener que desarrollar unas habilidades para que nosotros podamos desarrollar ese libro. ¿Qué pasa? Que pues a través del tiempo, pues uno lo va a empezar, por eso hablábamos del emprendimiento literario. Inicialmente yo voy a estar al frente, pero a medida que ya el proyecto va creciendo, ¿sí? Vamos a ir teniendo un equipo de trabajo que nos va a ayudar. Por eso es importante que nosotros tengamos claro en dónde nos estamos moviendo. Entonces, este explorar nuevas ideas nos permite nosotros también lo que es la resiliencia y la persistencia, ¿sí? No siempre las cosas van a salir bien, no siempre van a, digámoslo así, no vamos a veces tenemos pensado unas cosas y los resultados son otras, pero para eso es que nosotros hacemos todo un proceso de evaluación y por eso es importante que cuando se autopublica tengamos un aliado que conoce la experiencia, que sabe para dónde va, que se sabe mover dentro de la industria y que le va a ayudar en ese proceso. Por eso nosotros tenemos varias plataformas y varios cursos y talleres donde nosotros orientamos a las personas que quieren autopublicar, porque muchas ocasiones nosotros dejamos esa autopublicación como a la deriva y pues es importante que nosotros la tengamos clara y sepamos para dónde vamos. Entonces, sabemos que no es sencillo, pero no es fácil porque nosotros nos tenemos que dar a conocer, pero hay una gran ventaja que ahorita las redes sociales nos permiten hacer todo ese trabajo, pero hay que saberlo hacer poco a poco. Por ejemplo, si usted quiere ganar dinero de entrada con su escrito, pues habrá que tener una infraestructura, habrá que mirar todos esos elementos para ver si tiene las habilidades desarrolladas y si no, irlos desarrollando a través del tiempo. Entonces, por eso es importante el tema de persistir porque nos permite como identificar cuáles son esos obstáculos que se nos van presentando y cómo nosotros podemos ir mirando otros temas. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros tenemos claro eso, empezamos a entrar dentro de lo que llamamos nosotros el tema de la competencia. Imagínense cuántos escritos hay de lo que nosotros tenemos pensado. Entonces, para eso, nosotros debemos empezar a cerrar esa brecha para que esa competencia nos permita que nosotros podamos ser visibles ante esa competencia como tal, ante esa calidad que debe tener. Por eso es importante que nosotros estos procesos lo tengamos claro. Por ejemplo, a veces se habla de que no, que mire, que es que yo tengo la corrección de estilo, mi vecina es profesora y ella tiene buena ortografía y ella es la que me está corrigiendo el escrito. Sí, pero es que la corrección de estilo no es solamente corregir ortografía, tiene una serie de elementos que le va mirando contexto, que le va mirando comunicación, que le va mirando lenguaje, que le va mirando todo lo que tiene que ver
con identidad del escritor, porque empiezan a interactuar. Hay momentos donde el corrector del estilo le dice, oiga, señor escritor, aquí yo, o señora escritora, mire, yo aquí vi esto, no entendí qué quiso decir usted con esto. Yo le corregí, pero que yo le sugiero que la cambie por esto. Entonces, no, que mire que es un dicho de tal lado, que, ok. Entonces quiso decir esto. Entonces empieza a enlazar ese escrito y es lo que llamamos nosotros, le da ese sabor literario, esa exquisitez literaria. Por eso es importante el tema del corrector de estilo. En muchas ocasiones, a veces hay algunos escritores que dicen, no, mira, es que mi escrito va a ser premio Nobel. Sí, puede ser, pero necesita un proceso. Entonces es importante que nosotros debamos conocer en qué plataforma o cómo nos vamos a mover. Veíamos el libro impreso, veíamos el libro digital, veíamos el audiolibro. Por eso es importante que nosotros empecemos a mirar en qué plataforma, ¿no? Que yo la subí a Amazon, fabuloso. Y bueno, ¿y qué? No, pues allá está. Bueno, allá está muy bien. Mándele saludos. Pero para eso, ¿cuál es la campaña? ¿Cuál es la campaña que está haciendo? No, no, solamente esa. Ya. No solamente está Amazon, hay muchas plataformas. Mi libro es académico. Listo, debo buscar las plataformas académicas que me sirvan. Si es académico, en muchas ocasiones Amazon seguramente no va a ser la mejor, porque hay ciertos, por decirlo así, plataformas donde se comercializan esos libros. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta, por eso es clave que nosotros dentro de ese proceso tengamos claro a quiénes vamos a llegar, cómo le vamos a llegar, con qué le vamos a llegar, qué es lo que buscamos de ese libro, qué es lo que nosotros estamos queriendo dar. Entonces es tener un buen libro versus una buena calidad y una buena plataforma. Entonces, ahí es importante que nosotros tengamos. El proceso de edición y corrección es importante, mírelo claro. Mejora la coherencia y claridad. La edición de corrección mejora la coherencia en el texto, asegurando que la información sea clara, concisa para los lectores. ¿Sí ve? Lo que yo les... es importante. Muchas veces decimos, no, es que yo le digo a la señora, a la vecina que es docente y no sé qué, y ella me ayuda. No, es que el corrector de estilo es una persona que se preparó profesionalmente para ejercer ese campo. ¿Qué es lo que busca? Que ese libro tenga los elementos para ese público que está llegando. No, que es para niños. Bueno, busca que sea un lenguaje muy básico, un lenguaje muy chévere, muy agradable para que el niño cuando se conecte lo encuentre agradable. No, que es para esto, es para adolescentes. Bueno, un lenguaje que sea muy juvenil, un lenguaje dentro de que se mueva dentro de un contexto juvenil y que sea atractivo para ellos. Entonces, es muy importante eso. Aumenta las posibilidades de recomendación. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el libro está editado, y eso que a veces se pasan algunos errores, pero eso nos permite a nosotros que ese 40% de ese libro pueda ser, digamos que aumenta la probabilidad de que un 40% de las personas que lo lean lo van a recomendar, que es un gran número. Digamos que 10 personas leyeron el libro y 4 me recomienden el libro, o sea, estamos hablando de que son otras 4 más, o sea, que ya no son 4 los que leyeron, sino recomendaron a otros 4, o sea, estamos hablando de 8 personas ya que leyeron el libro. Y ese otros 4 van así, y van aumentando, y van aumentando. Es un 40% que va mejorando todo ese tema. El servicio profesional es especializado, entonces considera utilizar servicios. Es importante que nosotros lo tengamos claro, porque la crítica es muy fácil criticar. Cuando a usted no le cuesta nada, cuando usted no es el que ha puesto el pellejo, cuando usted no es el que se ha trasnochado, cuando usted no es el que ha vivido la experiencia, ¿sí? Es muy fácil llegar y hablar y destruir y opinar desde la óptica de esas personas. Y es aquí donde nosotros debemos empezar a cerrar esa brecha
para que esa corrección de estilo nos permita a nosotros tener ciertos elementos. Diseño y maquetación, entonces debemos tener una portada muy atractiva, herramientas accesibles, digamos que si usted sabe diseño, pues está InDesign o si no, Canvas, que en el curso que nosotros hacemos de escritores, damos algunos tips para personas que quieran escribir y que pues no tienen los recursos, digamos que pagar todo el proceso editorial, pero por lo menos inicien teniendo un buen libro digital hecho en Canvas, cómo lo voy estructurando, cómo voy haciendo el cajón, cómo voy haciendo el tema del libro, cómo es las páginas, cómo lo debo enumerar, cómo lo debo, con qué diseño debe tener, cómo lo debo diseñar para que sea muy atractivo. Y están todo lo que tiene que ver con los servicios profesionales, que ya tiene que ver con mucho más, ya un corrector de estilo. Por ejemplo, las personas cuando adquieren el proceso completo, tienen el servicio de coach. Entonces yo hago, ahorita vamos a tener digamos que van a entrar otros coaches, por el momento lo estoy haciendo yo, y lo que buscamos es empezar a hacer ese trabajo con estas personas, de que encontremos todos esos bloqueos que de pronto podemos tener o todos esos miedos que se nos presentan a través del proceso y que nos impiden avanzar. Estrategias de promoción. Entonces es importante que nosotros creemos comunidades en las redes sociales, tenemos que aprender a hacer promociones en las redes sociales, debemos arreglar las redes sociales en Instagram, dependiendo, por ejemplo, si soy una persona a nivel profesional, pues mi red social más que todo pues va a ser Facebook, pero la principal va a ser LinkedIn, que depende de dónde yo me mueva. Pero es importante que nosotros aprendamos a crear esas redes sociales, que la gente le dé agradable, que sea agradable visitarnos. Por ejemplo, a veces las redes sociales las utilizan para insultar, entonces imagínese usted insultando y alguien vaya a ver su red social y mira puros insultos y usted dice, uy, no, pero este señor, ¿qué pasa? Entonces, es importante que nosotros seamos coherentes con eso. El marketing de contenidos a través de blog, entonces es importante que nosotros empecemos a escribir en los blogs, empecemos a asociarnos con algunos blogs, a escribir algunos pensamientos, el tema de todo lo que son herramientas de marketing, todo lo que es email marketing, para que ustedes tengan esa posibilidad de cómo se crea, por ejemplo, en WhatsApp una lista de difusión, cómo se crea en internet, por el correo electrónico, el email marketing, cómo llego a ellos para que compren mi libro, les promocionen yo todas esas cosas, sepamos un poquito más sobre el tema de cuál es esta estrategia de promoción y la organización de eventos y firmas de libros, que es clave eso. Entonces, la distribución de la obra es importante tener una distribución efectiva, no solamente el libro impreso, sino que tengamos otros libros, otros canales, el libro digital, también promocionarlo a nivel de estas libros por demanda, donde yo puedo subir mi libro y pueda ser adquirido en otros lugares de Latinoamérica. Por eso para nosotros es muy importante crear esos canales para que ustedes puedan tener acceso a esos canales. Entonces, todos los escritores que nosotros estamos teniendo, ahorita, por ejemplo, vamos a entrar con una plataforma donde se maneja el libro digital, tiene un mercado de Latinoamérica, un mercado muy completo de México, podemos tener también alcance para toda la parte del mundo y podemos crear comunidades. Entonces ahí nos da la oportunidad de crear oportunidades, de que ustedes puedan subir sus libros, puedan hacer la comercialización y además de eso podamos crear comunidades, vamos creciendo de la mano. Establecer alianzas con otros autores y blogueros, que era lo que yo les decía, y considerar ir a las ferias del libro. Mire, esta parte es muy importante. Muchos escritores que han contratado nuestros servicios, ellos han querido entrar a las ferias del libro de una manera individual, pero resulta que las ferias o digamos los organizadores siempre tienen en cuenta son a los sellos editoriales. Entonces, por ejemplo, en el caso mío, hace el año pasado, antepasado,
Habían dos personas de Cúcuta que querían ir a la Feria del Libro de Cúcuta, pero resulta que no pudieron entrar. Ellos querían hacerlo por su cuenta y no tuvieron esa resonancia. Yo mandé la carta, les dije, mire, señores, Feria del Libro de Cúcuta, tengo estos escritores, queremos hacer estos lanzamientos, ¿qué espacio nos pueden abrir? Y me dieron todos los espacios. Lo mismo pasó en la Feria del Libro de Bogotá, teníamos, yo llegué tarde en esa feria, fue a lo último que decidimos participar, y nos dieron un espacio. Pensé que por ser el último día que nos daban ese espacio, iba a ir poca gente. Fueron más o menos, asistieron unas 60 personas a la sala. Entonces vimos que era interesante el reconocimiento que tiene uno como editorial y que lo tengan en el radar en la Cámara del Libro. Entonces, por eso es importante ese sello editorial que les va a permitir a ustedes como escritores tener ese radar, ¿no? No es lo mismo irme solo contra el mundo, sino tener unos aliados que me van a permitir, pues, poder organizar ese tema. Listo, esto era lo que quería compartirles a todos ustedes, el tema de la autopublicación. Quería mostrarles de qué es posible. Eh, Quedan para, si tienen alguna pregunta, pueden accionar el audio y ahí les estaré aclarando algunas dudas, algunas preguntas que puedan tener. Y además, de paso, también los estoy invitando para el día de mañana, que mañana vamos a hacer un trabajo interesante con el tema de la escritura para sanar y crecer, que nos permite identificar muchas cosas. También nos va a permitir, para los que no tenemos una idea clara de qué es lo que queremos escribir, entonces a través de eso lo podemos hacer. Entonces son algunas técnicas que podemos tener a la hora de escribir. El viernes voy a estar regalando unos folletos y digámoslo así, como unos plantillas para que ustedes puedan trabajar de acuerdo a lo que hayamos visto y de acuerdo a las necesidades que ustedes tengan. Entonces los escucho, no sé, quiénes quisieran de pronto que quieren, tengan alguna pregunta y también que accionen la cámara para poderlos ver porque no los estoy viendo. Siento como si estuviera mirando, estuviera solo, pero pues qué bueno que si pueden prender la cámara, pues fabuloso. Entonces los escucho. ¿Qué más, José Manuel? ¿Con qué lo haría? Estaba aquí ya en compañía de una compañera, justamente muy interesante la charla. Un mundo que no conocía, pero como usted lo dice, hay una espinita ahí que siempre con la idea alguna vez de escribir, a partir de todas las experiencias que uno ha tenido y del conocimiento, poderlas plasmar y tener uno en el futuro un documento, un libro. Entonces estaré interesado toda esta semana para irme formando y sería una buena, como usted dice, un buen segunda actividad que uno pueda realizar. Y Sí, vea que muy enriquecedora, ¿no? También. Vea que el jueves vamos a ver eso. Por ejemplo, a veces tenemos conocimientos, algunos, digamos que hemos tenido una experiencia en algo y de pronto podemos crear ese taller y ese curso, pero no sabemos cómo hacerlo. Entonces podemos tener el libro como tal y podemos cómo desarrollar ese taller y ese curso y cómo lo podemos distribuir y cómo podemos crear toda esa marca, todo ese andamiaje para compartir ese conocimiento, que no sea solamente el libro, sino que ese contenido de ese libro pueda ser replicable y que además de eso también genere unos ingresos para toda esa experiencia adquirida, porque hay que ha invertido tiempo, dinero en estudios, en especializaciones y todas esas cosas. Y por ejemplo, yo he encontrado mucha gente con unas maestrías que uno dice, oiga, venga, pongamos en práctica toda esta experiencia que usted tiene, porque con esa maestría usted abre puertas donde quiera y es una manera donde usted también va a enriquecer, digamos que su hoja de vida. Entonces, por lo menos no es lo mismo decir yo tengo una maestría
solamente a decir, oiga, mire, yo tengo una maestría y tengo este libro, yo soy escritor. Entonces, uy, de una vez lo que van a pensar es, el mensaje es, uy, este man es un duro porque mire, ya tiene un libro. Entonces, eso ayuda mucho a enriquecer y abrir puertas y a darle peso a todo ese conocimiento. Y lo interesante es que con todo lo que el acompañamiento que tiene la editorial, pues va a hacer de que ese libro tenga mucho más alcance y que tenga un, digamos que una esencia como más estructurada, ¿no? Por decirlo así. Eso, muchas gracias. Por mi parte, agradezco a Rafael, así como dice, podemos ser comunicadores sociales, pero no nos las sabemos todas. Yo soy comunicadora social periodista, no me las sé todas. De hecho, no tenía idea de todo lo que nos contó acerca de los libros, que pues el ICBN y bueno, todas estas cosas que uno no conoce. Y pues sí, agradezco este curso para poder reforzar y hacer lo que nos decía José Martí. Eh, Quizás sembré un libro, quizás no tengo hijos, quizás sembré un árbol, perdón, quizás tendré un hijo, pero lo más agradable es poder escribir un libro. Entonces, a través de todas las herramientas que Rafael nos está proporcionando, pues podemos estructurar mejor lo que se puede hacer en un libro. Entonces, pues gracias Rafael y pues continuaré en los talleres para seguir evolucionando y hacer por fin efectivo el libro que tanto he soñado escribir. Gracias. Muy bien, ahí están las puertas abiertas de la editorial para todos aquellos que quieran hacer realidad ese sueño de escribir. Hola Rafael, buenas noches, ¿cómo estás? Fernando, Saludándote. ¿Qué ¿cómo tal va todo? todo? Muchas gracias por la invitación y sí, no sé si recuerdas en algún momento te De las comentaba fotos. de una narrativa fotográfica, entonces estoy muy interesado, quiero seguir aprendiendo, quiero seguir escribiendo, aprender a escribir visualmente, que es bastante difícil, pero me interesa muchísimo el tema de la narrativa en la escritura. Vea que ahorita hay un tema bastante interesante porque no son muchos esos libros y lo que representa esos libros dentro de esa narrativa a nivel de imágenes. Y ahorita estamos en un mundo muy audiovisual, en donde las imágenes son claves y, como dicen, una imagen describe más que 1000 palabras. Entonces, es importante que nosotros esta clase de libros lo podamos desarrollar y también que lo lleguemos digamos, encontrar esos canales de dónde podemos nosotros comercializar esos libros y cómo lo podemos hacer. Porque la cuestión, listo, sí, yo puedo sacar mi libro, pero yo quiero ganar, ¿sí? Porque es una inversión que yo estoy haciendo y yo quiero ganar del libro y quiero comercializarlo y todo. Entonces, hay la manera, hay el público. A veces dice la gente, no, pero es que ¿quién me va a comprar yo? Ahí sí como dicen, para todo el cliente. Hay gente que le gusta la fotografía, hay gente que se muere por la fotografía, que uno diría, pero ¿quién va a comprar un libro de fotografía? Y yo, de pronto usted no lo compra, pero el que entienda de fotografía y le guste la fotografía, pues va a decir, oiga, mire, vea este lujo de libro que me encontré y no sé qué. Y eso es clave. Y ahorita, por ejemplo, en el tema digital, imagínense esas fotografías que se puedan dar, tanto impresas como digitales. No, eso es una maravilla. Qué bueno. Muchas gracias. Listo, Fernando. Un abrazo. Bueno, ¿quién más tiene así algo o algo que nos quiera compartir? ¿Alguna? Hola, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. Bueno, Mary. Mari, Mari. Mari, sí, Mari Mari Jorlen. Yorleni, Yorleni, ujú, Jorlen. Yorleni, Jorleni, ya. ajá, sí. Mira, tú hablabas hace un momento
de esto que uno no sabe por dónde empezar, ¿cierto? Y con lo que dijiste también ahorita, mañana, o sea, tú nos darías como unos indicios de cómo poder saber hacia dónde inclinarme, hacia qué tipo Digamos de que, lectura. digamos que lo de mañana es muy importante como identificarme yo, empezar a mirarme por dentro qué es lo que quiero. Entonces, Sí, hay momentos donde hay pensamientos que me pasan por la cabeza, pero yo no los veo. Entonces, hay momentos donde yo escribo y ahí vamos a ver unas técnicas, por ejemplo, el tema de la vida, el tema del diario, el tema de todas esas cosas. Por ejemplo, hay gente que dice, oiga, yo quiero escribir mi vida y creo que mi vida vale la pena ser contada o tengo una experiencia, por decir algo, sufro de alguna condición y eso al inicio yo sentía que era una limitante, pero después me di cuenta que yo empecé a aprovecharlo, a ponerlo a favor mío y terminó apalancándome en esto. Y habrá gente que de pronto cree que eso es una limitante y no lo ha visto desde ese punto de vista y usted llega con su libro mostrándole todo eso por lo que pasó y cómo salió de eso. Entonces genera ese impacto en esa persona y decir, ah, no, pues si ella lo hizo, yo también lo puedo hacer, o si él lo hizo, yo también lo puedo hacer. Entonces, mañana vamos a ver todos esos elementos, pero también cómo yo voy identificando ese líder que soy, cómo yo busco esa fuerza para ver qué es lo que realmente yo quiero. Porque el problema es que muchas veces nosotros no sabemos lo que queremos. Entonces, creemos saber, ¿sí? Pero empezamos por decir algo, estamos escarbando aquí y terminamos, no, no, ahí está, ah, no, aquí no es. Y entonces le pasa como la persona que estaba buscando diamantes, vende su predio y se fue a buscar a los diamantes a otra parte y resulta que a través del tiempo se dio cuenta de que los diamantes estaban en su casa en el predio que había vendido. Entonces, muchas veces nosotros hacemos eso. Nos vamos a buscar diamantes en otro lado y el diamante lo tenemos nosotros. Está aquí. Entonces, lo de mañana es cómo vamos trabajando todo eso y cómo nosotros podemos empezar a darle cuerpo a lo que escribimos. Son pensamientos, son ideas que van saliendo. Y a través de esas ideas me permiten visualizar mi pensamiento, ¿cierto? Entonces ahí es donde vamos a mirar qué es una verdad, qué es un juicio, que si es verdadero, si es falso, ¿sí? Que de ahí es donde nos pegamos nosotros para las creencias. Entonces, por ejemplo, a nosotros de pequeños nos dijeron que éramos malos para cantar o para escribir, y nos creímos eso y resulta que no, es entrenable. No tenía las competencias en ese momento para hacerlo, pero que si usted se prepara, puede desarrollar esas habilidades y lo puede lograr. Entonces, es ahí, lo de mañana es eso, es empezar a nosotros a encontrarnos ese espacio de encontrarnos en nosotros y poder identificar para dónde vamos. Ah, Y el ok, porque jueves, mira que precisamente, pues yo estoy como involucrada un poquito en la parte en el mundo literario. Yo soy diseñadora gráfica y publicista y preciso me enfoqué sobre todo en la diagramación de revistas. Y pues diagramo las revistas para una universidad. Entonces, me interesa todo esto realmente, porque sí me gustaría escribir algún día, ¿ah? Y tiene siempre que digo usted algún tiene, día y no llega el día. ¿Mm? tiene que ¿Señor? usted puede hacer ilustraciones. Imagínese que otra persona tenga cuentos, poesías y usted ilustrando cuentos, ilustrando todo lo que pueden lograr. Pueden crear ese cuaderno los dos. O usted misma puede escribir y usted misma hacer sus ilustraciones. Imagínese. No todos tienen esa facultad. Bueno, Entonces, claro que el diseño gráfico es tan amplio que hay diferentes ramas y lo mío es más el diseño editorial. La ilustración todavía no es mi fuerte. ¿Mm? Pero pero tiene sí, me encanta pero todo ya esto. sabe para dónde va, que es lo Claro, bueno. eso sí me Por lo gusta. menos usted ya tiene una idea, listo. Ahora lo que Oh, por Dios.
Muy bien, Mari Jorleni. Entonces, listo, no siendo más, entonces me despido. Ya mañana, entonces, nos veremos. El jueves vamos a tener la otra sesión, que es todo de cómo me puedo apalancar en las la inteligencia artificial y cómo también nosotros podemos crear como todos esos contenidos a través de todo eso y ese conocimiento cómo lo vuelvo realidad. Entonces, no siendo más, que tengan una feliz noche. Chao, chao. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, Rafael. Chao, chao. Bueno, chao, chao. Ahorita lo que a mí me indigna porque me siento bastante familiarizada con estos